del agua. Es importante que les quede claro de que vamos a ver solamente la parte teórica relacionada con la potabilización del agua, puesto de que hay una asignatura que se lleva en mención, que casualmente la imparto yo, donde ahí se aprende a diseñar todos los dispositivos que se utilizan en la potabilización del agua. ¿Está bien? Entonces, por eso es que solo vamos a ver la teoría. Otra cosita que les quiero aclarar, si por casualidad no nos alcanzara el tiempo, voy a volver a programar y terminamos lo que nos falta. ¿Está bien? Bueno, vamos a comenzar la clase. Lo primero que vamos a ver, a estudiar cuáles son los procesos de tratamiento a los que se somete un agua de una fuente para transformarla en un agua potable. Como ya habíamos visto en la clase anterior, las fuentes hoy en día se encuentran altamente contaminadas. Sobre todo las superficiales es prácticamente en un porcentaje mínimo el poder considerar una fuente superficial como fuente de agua potable. Esta es la razón por la cual es que se necesita, en la gran mayoría de los casos, se necesita una planta potabilizadora de agua. Entonces vamos a ver cuáles son los procesos a los que se somete el agua de la fuente no potable para transformarla en un agua potable. En primer lugar, el primer proceso que se somete es el cribado. No voy a explicar mucho aquí porque lo vamos a ver más adelante, solo lo voy a mencionar ahora. El primer proceso al que se somete es el proceso de cribado. Este proceso es donde se retiran sobre todo las materias de mayor tamaño que viene flotando en el agua a través de unas barras que se colocan verticalmente con una cierta inclinación. Apaga el micrófono, por favor. Escribí mal, eso le quería aclarar, pero ahí dice total, ¿no ves? Porfa, apaguen su micrófono. Pero es 90. Su micrófono. Entonces, el segundo tratamiento al que se somete el agua una vez cribada es al desarenado. ¿Qué sucede? Que muchas veces estas aguas, sobre todo las superficiales, arrastran consigo arenas y areniscas. Y bueno, obviamente tienen que ser retiradas antes de que lleguen a la sedimentación. El tercer proceso al que sometemos un agua de una fuente es a la sedimentación. Y aquí en la sedimentación nosotros empezamos a eliminar aquellos sólidos que están en suspensión y que le dan sobre todo color y turbidez al agua. Ahora, esta sedimentación puede ser de dos tipos. Puede ser simple y puede ser provocada. Ya vamos a explicar las características de cada uno. Ahora, lo que sí es importante que ustedes entiendan de que o se coloca una sedimentación simple o se coloca una sedimentación provocada, pero no es que se coloquen las dos. Una vez que el agua ha sido sedimentada para retirar parte de la materia en suspensión, van a quedar siempre coloides de partículas del orden de la micra que no van a poder ser atrapadas en esta sedimentación y por ende el agua se hace pasar por una filtración. Al hacerla pasar por una filtración, esto consiste en hacerla pasar por un medio de empaque que generalmente está compuesto de gravas, gravilla y arena muy fina en la parte superior para que queden retenidas ahí en su paso a través de los espacios libres que quedan entre las partículas, se quede atrapado lógicamente esos coloides de sólidos que le dan color y turbidez al agua. Después que ya nosotros tenemos el agua ya totalmente clarificada, entonces la hacemos pasar por una suavización en caso de que esta agua tenga grandes concentraciones de sólidos, de sales minerales como son el calcio y el magnesio.
Generalmente las aguas que demandan una suavización son las aguas subterráneas, no siendo así el agua superficial. Una vez que pasamos por la suavización, entonces la podemos pasar, la vamos a pasar por un dispositivo que nos va a permitir eliminar los olores y sabores. Como podemos ver ahí, es un aireador de bandeja donde el agua pasa de una bandeja a la otra. Ahí actúa el viento sobre el agua arrastrando todos los gases que generan olor y sabor en el agua. Y por último, fíjense ustedes que en todos los procesos que hemos visto anteriormente, en todos esos procesos, lo único que nosotros hacemos con esos procesos, como ustedes pueden ver ahí y les he mencionado hasta ahora, lo único que se hace es eliminar sólidos, desde los de mayor tamaño hasta los sólidos de menor tamaño. Entonces, en ningún caso he mencionado que se eliminan bacterias. Cuando hablamos de gérmenes patógenos o bacterias, estamos hablando de los Escherichia coli y los coliformes. Por eso es que la última fase de tratamiento antes de incorporarla a la red es precisamente la desinfección, fundamentalmente mediante el uso del cloro o la lavandina común que nosotros conocemos. Estas son las 8 fases a las cuales se puede someter el agua de la fuente para transformarla en un agua potable. Eso no significa que una planta tenga que contener todas las fases, sino que la gran cantidad de dispositivos que se coloquen va a estar en función de la calidad del agua. Mientras más mala esté la calidad del agua, pues lógicamente más dispositivos va a llevar. Vamos a ver en el segundo punto cuál es el propósito o los propósitos de la purificación del agua. O sea, ¿por qué nosotros purificamos el agua? Entonces, las aguas de abastecimiento público se purifican fundamentalmente para proteger la salud de la población. O sea, cuidar de la salud de la población. Ese es el objetivo fundamental. Que cuando la población tome agua, consume este líquido, no le haga ningún daño a su salud. Pero además, el agua se purifica por razones estéticas. Como podemos ver aquí, para obtener un agua, como lo dice el concepto de purificación de agua potable, un agua transparente, cristalina, inodora, insípida e incolora, que lógicamente pueda ser bebida por el ser humano sin que le ocasione ningún daño a su salud. También se purifica el agua por razones económicas. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo claro, una lavandería. Si nosotros tenemos un agua dura, por ejemplo, como las que nos entregan a nosotros las cooperativas de agua de Santa Cruz, que son aguas de acuífero, son aguas que tienen una cierta dureza. Si nosotros esas aguas duras las utilizamos en el lavado de ropa, en la tintorería, generaría mayor consumo de detergente. ¿Por qué? Porque las aguas duras hacen poca jabonadura. Pero no solo eso, al momento que adquieren el detergente y se lo queremos eliminar, entonces demandaría mayor consumo de agua. Entonces, por un problema de economía, ellos deben seguir purificando el agua que le entrega la empresa, que se la distribuye para lograr una calidad del agua que es la que ellos requieren para su producción. Por otro lado, está por razones industriales. Como podemos ver aquí, el agua que se utiliza en la industria, en este caso, por ejemplo, estamos hablando de la industria de la alimentación para lavar no sé, las manzanas, los tomates, las naranjas, etcétera, para tener un producto con mayor calidad. También podría estar el agua incorporada en las bebidas alcohólicas y no alcohólicas. También el agua se utiliza por razones industriales. Por supuesto que la calidad del agua que se requiere para una industria no es equivalente a la que nosotros distribuimos por la red, que es potable. Por ello es que se necesita que ésta reciba otro tratamiento en la industria para su utilización. El otro propósito de la purificación es por razones de salud pública. Imagínense el agua que está bebiendo esa persona.
se nota que es un agua totalmente contaminada y lógicamente cuando bebemos el agua contaminada, pues entonces podemos contraer cualquier enfermedad de origen hídrico y por supuesto enfermar la población. Entonces por razones de salud pública. Y la última razón es ocasionalmente para proteger a los bañistas de una piscina. Miren ustedes esta piscina, la coloración verde que tiene, no siendo una coloración azulosa, que es la que normalmente debe disponer una piscina. Esta coloración verde es porque tiene algas y hongo el agua y cualquier persona que se bañe ahí, lógicamente, se afectaría la piel. Entonces, ocasionalmente para proteger a los bañistas de un agua que le pudiera hacer daño a su piel. Bueno, vamos a ver en el tercer punto cuáles son los métodos de tratamiento de las aguas, de tratamiento para la potabilización del agua. En primer lugar, el primer método es la remoción de la materia flotante. Para ello utilizamos el cribado. O sea, el cribado consiste en una serie de rejas que se colocan verticalmente paralelas entre sí a un espaciamiento que oscila entre 2,5 y 5 centímetros, donde se retengan en ella todas las partículas que vienen flotando en el agua y cuyo tamaño es mayor a ese espaciamiento que yo me he dado. Finalmente, los sólidos retenidos son depositados aquí encima de esta bandeja para ser retirados y dispuestos en el terreno. En segundo lugar, el otro método es la remoción de los sólidos en suspensión que pueden afectar o dar color y producir turbiedad en el agua. Para ello, la remoción de estos sólidos se utiliza en primer lugar el desarenado para retirar los más pesados, que son las arenas y las areniscas, la sedimentación, que ahí se pueden retener todos los sólidos suspendidos, a excepción de aquellos del orden de la micra, y finalmente estos sólidos del orden de la micra que abandonan el sedimentador los capturamos en una filtración. O sea que para remover los sólidos utilizamos desarenado, sedimentación y filtración. El otro método que se utiliza es la remoción de olores y sabores. Por ejemplo, el agua superficial, al estar en contacto con plantas acuáticas, estas plantas acuáticas le transmiten ciertos gases que le dan olor o sabor al agua o el contacto con la tierra. Entonces, una de las formas en que nosotros podemos eliminar esas sustancias volátiles que le dan sabor y olor al agua es mediante una aireación. El agua pasa de una bandeja a la otra, ahí actúa el viento arrastrando esas sustancias volátiles. Ahora, cabe destacar que sobre todo las aguas que se almacenan, estas aguas pueden generar dentro de los tanques de almacenamiento, pueden adquirir algas. Y estas algas es negativo en el agua potable porque le transmiten un cierto amargor al agua. Cuando usted toma el agua y es amarga, le deja amargor en la boca, es porque tiene algas. Entonces, la manera en que se eliminan las algas es mediante la adición de un producto químico que se conoce como el sulfato de cobre, que es este que le estoy indicando aquí con el puntero. Y por último, el otro método es la remoción de las bacterias mediante lo que se conoce como la desinfección, que es más usado es el cloro, pero también vamos a ver que se pueden utilizar los rayos ultravioleta o la adición de ozono. Pero el más utilizado en agua potable es el cloro por ser 10 veces más barato que los otros desinfectantes. Ahora vamos a ver la descripción, en el punto 4 vamos a ver la descripción de los procesos que mencionamos anteriormente que pueden componer una planta potabilizadora. Por ejemplo, el cribado. Hay que comenzar diciendo que el cribado, tanto el cribado como el desarenado, se colocan en el mismo punto donde se hace la captación del agua, para evitar que, bueno, en su trayecto por las tuberías pueda estos objetos que vienen flotando de gran tamaño
atascarse y obstruir la tubería. Lo mismo pasa con las arenas y las areniscas, que se pueden ir sedimentando dentro de las tuberías hasta llegar a obstruirme. Por eso es que estos dispositivos se colocan en la misma captación. Si ustedes se fijan acá, aquí vemos que el cribado consiste en una serie de barras o pletinas que se colocan paralelas y con un cierto ángulo de inclinación, y como les dije, a una separación o espaciamiento entre barras de 2,5 a 5 centímetros. En material que se retiene al pasar a través de estas barras, cuyo tamaño excede los 2 a 5 centímetros, yo lo retiro aquí encima de esta bandeja que fíjense ustedes que me permite escurrir el agua para recuperarla, y los sólidos una vez secos los puedo llevar a un entierro o botarlos en un vertedero. Las velocidades que se recomiendan a través de las rejas oscilan entre 0.3 y 0.8. ¿Por qué no menor a 0.3? Porque ahí ya entra en el rango de velocidades de las arenas. Y aquí a mí no me interesa retener arena. A mí lo que me interesa solamente es atrapar los objetos flotando mayor al espaciamiento entre barras que yo me doy. ¿Y por qué la velocidad no puede ser mayor a 0.8? Porque está comprobado que cuando la velocidad es mayor a 0.8 hay algunas hojas, ramas que pueden curvarse y pasar a través de las barras, no siendo retenidas como queremos en este dispositivo. El otro dispositivo, la otra actividad que se realiza es justamente el desarenado. Al igual que como vimos anteriormente, el agua de la fuente tiene que ser librada de objetos flotantes, también el agua de la fuente debemos retener en estas cámaras desarenadoras, debemos retener las partículas más pesadas, que son las arenas y las areniscas. Si ustedes se fijan acá, ¿qué cosa es un desarenador? Este es el conducto de llegada, o este sería el conducto de llegada, perdón, y fíjense que no es más que un ensanchamiento que yo hago en la conducción durante una longitud, para una longitud determinada, con el propósito de garantizar para la nueva área y el caudal de paso una velocidad que oscile entre 0.15 y 0.30. ¿Por qué? Porque estas velocidades entre 0.15 y 0.30 son las velocidades de sedimentación de las arenas. ¿Está claro? Entonces yo busco un ensanchamiento, o sea, una nueva área que para el caudal de paso me permita garantizar estas velocidades como tal. Al dispositivo donde se retiran las arenas se le conoce como cámara desarenadora. El otro tratamiento que yo puedo someter el agua de la fuente es una sedimentación, que ya vimos que podía ser simple o provocada. No es que se coloquen las dos, sino se coloca una de las dos. ¿Está bien? ¿Qué cosa es la sedimentación simple, que es la primera que vamos a ver? No es más que un dispositivo o un estanque, como ustedes pueden ver aquí, de grandes dimensiones, en el cual me permite retener el agua durante un periodo para garantizar ¿qué cosa? Que aquellas partículas más pesadas y que pueden bajo el efecto gravitacional vencer la resistencia del agua se queden dentro de este tanque sedimentador para ser retiradas de mí. ¿Está claro? Cuando yo elimino estos sólidos en suspensión, que son los que le dan color y turbidez al agua, entonces estoy ya logrando ¿qué cosa? Clarificar el agua, que es una de los propósitos que se persigue con la planta. Recuérdense que el agua tiene que ser transparente y cristalina, el agua potable. Ahora bien, también cuando yo retiro los sólidos aquí, parte de los sólidos en los sedimentadores, estoy evitando ¿qué cosa? Sobrecargar el trabajo de la filtración. Si yo no pusiera estos aparatos, los filtros los retendrían, pero se obstruirían y las limpiezas serían muy frecuentes y el costo de mantenimiento sería muy elevado. Las velocidades que se utilizan en los sedimentadores está en el orden de 0,005. Si ustedes se fijan, en la medida en que hemos ido avanzando en dispositivos,
hemos ido disminuyendo en la velocidad porque cada vez las partículas que yo voy reteniendo son más livianas o más ligeras. Recuérdense, en el cribado entre 0,3 y 0,8. En el desarenado entre 0,15 y 0,30. Y aquí en la sedimentación, fíjense ustedes que estamos en el orden de 0,005 metros por segundo. Los sedimentadores pueden ser circular como este que vemos aquí, o pueden ser rectangular como este que vemos aquí. ¿De qué va a depender que use uno circular o uno rectangular? De el área que dispongo para colocar la planta. Para minimizar área, el circular es ideal. Para los efectos constructivos, el rectangular es espectacular. ¿Está claro? La eficiencia de los dos es igual. La sedimentación provocada. Bueno, hay partículas que no van a poder sedimentar, partículas en suspensión en el agua, que no van a poder sedimentar por sí solas, porque son tan livianas que no le permite, bajo el efecto gravitacional, vencer la resistencia que le ofrece el agua. Entonces, la única manera que yo puedo eliminar esas partículas es mediante una sedimentación provocada. ¿En qué consiste la sedimentación provocada? Al ingreso del agua al sedimentador, la voy a mezclar con un producto químico que se llama sulfato de aluminio o sulfato de alúmina, que es este que está aquí, este polvo cristalino blanco. Entonces, al mezclar este sulfato de aluminio con el agua, este sulfato de aluminio va a ser absorbido por cada partícula pequeñita del orden de la micra. Y él tiene la propiedad que va a hacer que se atraigan unas partículas con otras, hasta formar una partícula mayor que se conoce con el nombre de flóculo, que va a ser de mayor tamaño y mayor peso, y entonces sí ya va a poder sedimentar por gravedad. ¿Está claro? La velocidad recomendada para este tratamiento es igual porque es el mismo dispositivo, un sedimentador de 0,005. Ahora ustedes dirán, ¿cuándo uso una sedimentación simple y cuándo uso una provocada? Bueno, generalmente las sedimentaciones provocadas se construyen en las grandes ciudades donde hay los recursos económicos para comprar este producto, porque lógicamente no es solo comprar el producto mensualmente, sino también tener un dosificador y además un ingeniero que prepare las dosis. Eso no lo puede hacer cualquier persona, tiene que ser un profesional, porque en exceso de dosis, pues lógicamente puede dañar la salud de la población. Y en esos casos de las grandes ciudades donde hay los recursos, es preferible una sedimentación provocada. Cuando vamos a colocar una simple, un ejemplo claro son en las pequeñas comunidades o en las poblaciones de campo, donde muchas veces no tenemos el ingeniero que pueda operar para preparar estos productos químicos, ni tampoco los recursos para pagarle a ese ingeniero y comprar estos productos químicos. ¿Está bien? Ahora, el otro proceso al que se somete el agua es la filtración. Se ha demostrado que cuando el agua se hace pasar por un medio poroso, compuesto por, como vemos aquí, por grava, gravilla y arena, entonces los espacios libres que quedan entre partículas, el agua pasar a través de ellos se retiene. Es importante aclarar que si el flujo es descendente de arriba hacia abajo, donde se van a retener la mayor cantidad de sólido es en la superficie. Y esa cantidad de sólido va a llegar a formar lo que se conoce una capa que se le denomina con el nombre de zooglea. Esa zooglea, cuando llega a alcanzar un cierto espesor, obstruye o tapona el filtro y entonces ya empieza a crecer el nivel en el tanque de filtración. Cuando comienza a crecer el nivel, significa que hay que hacerle una limpieza a ese filtro. ¿Está claro? La filtración está en el orden de 0,00015 metros por segundo. O sea, todavía aún fíjense ustedes que era 0,05, aquí es 0,0015, o sea, muchísimo más pequeña la velocidad del flujo a través de los filtros.
lógicamente, en la medida en que vamos avanzando en dispositivos, las partículas que queremos eliminar son más pequeñas y necesitan menos velocidad para retenerla y, bueno, lógicamente, condiciones como las que se presentan en un filtro. Vamos a ver los tipos de filtros que nosotros podemos encontrar. Nosotros podemos encontrar 3 tipos de filtro en la literatura. El filtro lento, que consiste, como podemos ver aquí, es un estanque, una estructura hidráulica de hormigón armado, en donde rellenamos hasta una cierta altura, una profundidad, con arena muy fina. Y entonces, al tener arena muy fina, la velocidad es mucho menor. O sea, entre 30 a 50 veces menor que, por ejemplo, en los filtros rápidos. Lo cual genera, ¿qué cosa? Grandes áreas. Miren ustedes el área que tiene este filtro. Allá atrás se ve una persona de tamaño pequeñito de lo lejos que está. Entonces, ocupan muchas áreas. Esta fue la razón. Son muy eficientes, pero ocupan muchas áreas, además de que demandan un mantenimiento más seguido. Estas fueron las razones por las cuales los investigadores buscaron un nuevo filtro que se conoce con el nombre de filtro rápido, que consiste, como podemos ver aquí, en el hecho de filtración de materiales de diferentes granulometrías: grava, gravilla y arena. Entonces, lógicamente, estas gravas y estas gravillas contribuyen y el menor espesor de la capa de filtración contribuyen a tener velocidades entre 30 y 50 veces mayor que la de un filtro lento. Y se ha comprobado que estos filtros rápidos, al agua pasar a través de ellos, ya se logra los requerimientos de la normativa de sólidos y tupicidad. Entonces, por eso, y ocupan menos áreas, tienen mayor velocidad de filtración. Es por eso que hoy en día la filtración lenta ha quedado relegada, siendo sustituida por la filtración rápida. Y por último están los filtros a presión, que, como ustedes pueden ver, consisten en un depósito cerrado generalmente de acero, en el que el interior es rellenado con arena muy fina, y la desventaja que tienen es que el flujo tiene que ingresar a presión, por lo que se necesita de un equipo de bombeo que ya genera consumo de energía, mantenimientos, etc. Este sistema de filtración a presión generalmente se utiliza mucho en campamentos, en poblaciones, o sea, sobre todo campamentos. No es muy utilizado en poblaciones ni rurales, ni tampoco, peor, en ciudades, porque encarece mucho el costo del agua que se consume. El otro sistema de tratamiento es la suavización del agua. La suavización del agua se utiliza para eliminar la dureza que puede tener el agua debido a los iones de calcio y magnesio. Y entonces esta suavización generalmente la podemos raras veces, pero donde único se puede encontrar es en el agua subterránea, no así en el agua superficial. Si ustedes se recuerdan, dentro del agua subterránea encontramos las sales de calcio, magnesio, etc. Entonces, ¿en qué consiste esto? En hacerlo pasar por este botellón, que no es más que un filtro, que en el interior tiene una resina, y el agua pasar a través de esa resina absorbe estas sales minerales, reteniéndolas y lógicamente haciendo pasar un agua libre de sal mineral. Esto más se utiliza en las plantas que purifican agua de mesa para vender. ¿Está claro? El otro tratamiento a que se somete un agua de una fuente para su potabilización es la desinfección. Fíjense ustedes que los procesos que hemos hablado anteriormente, ninguno está concebido para eliminar bacterias. ¿Está claro? Todos eliminan sólidos, desde los que vienen flotando, los más pesados, hasta los más diminutos. Ahora, en el agua también pueden aparecer las bacterias, sobre todo pueden aparecer los coliformes y los Escherichia coli, lo que le llamamos gérmenes patógenos. Para eliminar esos gérmenes patógenos tenemos que hacerle una desinfección. Como les había mencionado,
la que más se utiliza es mediante la dosificación del cloro. Este es un dosificador del cloro. Tiene una manguerita que va al tanque donde está el cloro y otra manguerita que se conecta a la red para inyectar la dosis. Una fase de tratamiento antes de ingresar el agua a la red, al salir al abandonar la planta, lo que se hace es un proceso de desinfección. ¿Por qué? Porque los procesos anteriores solo eliminan sólidos, no eliminan gérmenes patógenos, como son los coliformes y los Escherichia coli. Y para ello se utiliza la dosificación de cloro. Este es un dosificador. ¿Qué cosa es un dosificador? Es una bomba de diafragma que usted, mediante este teclado digital, usted le da la dosis que le da al laboratorio que le tiene que adicionar de cloro. Vamos a suponer 0,7 miligramos por litro. Entonces usted le da aquí hasta que salga el signo positivo, hasta que salga 0,7, y eso es lo que le inyecta. Ahora, otra manera de desinfectar el agua es mediante los rayos ultravioletas. Una lámpara que emite unos rayos ultravioletas que matan todo tipo de bacterias. Y el otro dispositivo, o del otro lado, la otra desinfección es mediante el gas ozono. El que está aprobado mundialmente para la aplicación a la desinfección en aguas potables para entregar a la población es la dosificación de cloro. Está aprobado en todos los países del mundo porque es 10 veces más económico que estos otros dos sistemas. Estos sistemas de rayo ultravioleta y de ozonizador se utilizan mucho, pero para aguas de mesa, no así para el agua potable como tal. Y por último, vamos a ver qué se define como planta potabilizadora. Y dice que una planta potabilizadora, como podemos ver aquí, es un espacio físico en el cual yo coloco, como ustedes pueden ver aquí, la encierro mediante unas rejas o bardas, en donde se colocan un conjunto de dispositivos o unidades de tratamiento que fueron los que fuimos viendo, de manera tal que el agua no potable que ingrese por la planta, a pasar por todos estos dispositivos, finalmente se obtenga de la planta un efluente que cumpla con los requerimientos de agua potable. Esta es la planta de Concepción, de la ciudad de Concepción, aquí en Santa Cruz. Esta planta se abastece o se alimenta de la presa Zapocó, de la presa que está construida en Concepción. Entonces, fíjense ustedes que pasa por una aireación. ¿Cuál es el objetivo de airear? Eliminar los olores y sabores. ¿Por qué? Porque estamos hablando del agua embalsada en una presa, está en contacto con plantas y con el terreno que le dan ciertos olores y sabores. Después pasa por una filtración, después se almacena en un tanque y antes de ser impulsada por la estación de bombeo, se le coloca el dosificador de cloro para ser desinfectada. Aquí no hay cribado ni desarenado porque el cribado está en la toma de la presa y no se coloca desarenado porque la presa actúa como un gran desarenador y como un gran sedimentador porque es un gran embalse de agua como tal. ¿Está claro? Entonces, esos son los dispositivos que teníamos previsto estudiar durante esta materia, o sea, durante esta unidad y en esta materia, sin meternos en la parte de cálculo, porque eso se ve en el diseño de plantas potabilizadoras, que es una materia que yo imparto y que va después de esta materia que estamos cursando. Entonces, voy a pasarle un momento la lista rapidito, por favor. Me contestan, enciendan sus micrófonos, me contestan.